tal amigos de YouTube? Un saludo desde Cuántica Bioenergética para este nuevo video. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra incursión en el campo del psicoanálisis. Recordarán ustedes que en el video pasado planteábamos que si bien cuando uno habla de psicología profunda, pues evidentemente como que nos remitimos siempre al psicoanálisis. Sin embargo, bajo la denominación de psicología profunda, se encuentran toda una serie de teorías y de enfoques que si bien compartes ciertos elementos con el psicoanálisis, no son psicoanálisis, ¿sí? Y esto es muy importante. Sin embargo, no obstante esto, tenemos que reconocer que el tronco común de los que se desprenden toda una serie de enfoques es el psicoanálisis. Por eso, pues quisimos hacer estos dos programas de psicoanálisis, hoy es el segundo y el último del psicoanálisis, para luego encaminarnos hacia lo que realmente nos interesa, que es la psicología analítica de Carl Jung. Hoy vamos a ver básicamente dos temas fundamentales dentro de la postura psicoanalítica. Uno, la sexualidad humana, un tema fundamental y que generó gran controversia y sigue generando gran controversia después de casi más de un siglo de ser enunciada la teoría sexual. Y el otro tema tiene que ver con el concepto de aparato mental. Un tema bien interesante. Vamos a examinar de manera muy somera las dos tópicas freudianas para dejar sentadas las bases, como les digo, para entrar a analizar y a estudiar más en profundidad la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Entonces, amigos, sin más preámbulos, bienvenidos y vamos a empezar. Bien, amigos, para la época de Freud, para la época en que Freud empieza a construir su teoría sobre el psicoanálisis, la sexualidad era considerada básicamente un instinto obviamente natural, cuyo fin fundamental era la reproducción de la especie. Cuando se abordaba su estudio, se hacía desde la conducta sexual de los animales. Y esto porque se consideraba que la sexualidad era algo así como la parte animal del hombre. ¿Sí? Era una perspectiva netamente naturalista, donde la sexualidad era una necesidad que, como ya vimos, tenía un fin, ¿cuál? La reproducción de la especie. En ese fin se agotaba, en últimas, la sexualidad. Y sí, claro, estaba asociada al placer, pero cuyo fin era la reproducción de la especie. Además de esto, era una necesidad que, como necesidad natural, tenía sus propios medios naturales. ¿Cuáles eran estos medios? La maduración de los genitales u órganos sexuales, proceso que para la época se iniciaban en la pubertad, es decir, y aquí viene un punto muy importante porque va a ser el elemento central prácticamente que le va a granjear los mayores enemistades, burlas y rechazos al psicoanálisis y al mismo Freud y a sus seguidores, proceso que se iniciaba básicamente en la pubertad, es decir, que la sexualidad desde esta perspectiva y para la época no estaba presente en el niño. El niño era básicamente un ser totalmente asexual. Frente a esta concepción biologicista y naturista, y producto de su práctica clínica y del relato de sus pacientes, Freud se va a dar cuenta que el tema de la sexualidad es un tema recurrente e inquietante tanto en el discurso como en el pensamiento de los seres humanos, lo que lo va a llevar a dedicarse a investigar en profundidad el tema de la sexualidad humana. Las conclusiones de estas investigaciones y de estas indagaciones las voy a exponer en un texto de 1903, 3 ensayos para una teoría sexual. Y allí voy a exponer una serie de factores y una serie de elementos que van a entrar a reñir con la concepción de sexualidad de la época y que le van a valer serios problemas y le van a granjear muchas enemistades, burlas y rechazos no solo a él, sino a sus seguidores. A partir de esos estudios, Freud va a decir que no es posible asimilar la sexualidad humana a la conducta sexual de los animales por una serie de elementos que están presentes en la sexualidad humana y que tienen que ver, entre otras cosas,
con cosas como, por ejemplo, que el individuo no siempre busca individuos del sexo contrario para realizarse sexualmente. A propósito del tema que está hoy en debate en nuestro país, en Colombia, sobre la educación sexual de los jóvenes o de los muchachos y la modificación de los manuales de convivencia, sino que en no pocas ocasiones el individuo va a buscar personas de su mismo sexo para expresar su sexualidad. En igual sentido, y yendo más allá, en la especie humana se presenta el caso de que puede llegar a presentarse el caso de que el individuo busque individuos de otras especies, algo que es exclusivamente humano. Y más allá de eso, pues tenemos que ver, dice Freud, que no siempre el objetivo es la realización del coito, el objetivo de la sexualidad es la realización del coito o la conjunción de los órganos sexuales más los órganos sexuales, ¿cierto? La finalidad tampoco es simplemente siempre la descarga de una necesidad fisiológica y mucho menos el fin en la sexualidad humana está supeditado a la reproducción, ¿cierto? Freud nos va a decir que para el individuo, el otro, desde el punto de vista de la sexualidad, no es simplemente un estímulo, como en las demás especies. El otro es una serie de expectaciones, ¿cierto? La sexualidad, las relaciones sexuales implican además de la simple atracción física o biológica, toda una serie de elementos de orden mental, emocional, físico e incluso espiritual que trascienden el simple estímulo o simple necesidad biológica. Entonces, Freud, a partir de eso, va a plantear que la sexualidad en el ser humano tiene un carácter, una característica, una naturaleza polimorfa. Es decir, que todo el cuerpo del ser humano, e incluso objetos asociados al cuerpo del ser humano, pueden ser, en un momento dado, vehículos para la expresión de la sexualidad, ¿cierto? Y además, la sexualidad humana no está como en las demás especies supeditada a un ciclo, el ciclo de celo, sino que el ser humano en su sexualidad está dispuesto en cualquier momento a la realización de esa dimensión. Además de eso, dice Freud, pues no en todas las ocasiones la sexualidad lleva a la experimentación de placer. En muchas ocasiones la sexualidad humana lleva a la experimentación de sufrimiento, como es el caso del sadomasoquismo, ¿sí? Que es una condición que está referenciada en la literatura tanto psiquiátrica como clínica. En síntesis, para Freud, la sexualidad humana es una experiencia polimorfa que está mediada por el deseo, no por la necesidad. Y esto es muy importante, porque cuando nos referimos al deseo sexual, como veíamos, nos estamos refiriendo básicamente a una experiencia que incluye, o a un estado que incluye emociones, pensamientos y una serie de características que tienen que ver con la historia del individuo, mientras que la necesidad es básicamente una experiencia o un estado que se agota en la realización o en la solución de un estado del organismo humano, del organismo como tal. Entonces Freud a partir de esto va a plantear toda una serie de características de la sexualidad humana que vamos a entrar a examinar, y un elemento fundamental en todo esto, la sexualidad infantil, algo que era impensable en la época de Freud y que vamos a mirar en detalle inmediatamente. En relación con el desarrollo psicosexual del ser humano, el psicoanálisis considera que el complejo de Edipo, en alusión a la tragedia griega entre padre, madre e hijo, donde Edipo se enamora de la mamá y mata al papá y todo este cuento, como el eje en torno al cual se estructura el desarrollo de la personalidad del ser humano y de la resolución del complejo de Edipo, es decir, de la resolución de ese conflicto, de esa triada, de ese conflicto triádico entre padre, madre e hijo,
Pues básicamente va a depender la manera como el sujeto, y va a coincidir con la inscripción del sujeto en la cultura. Es decir, a partir de esa resolución el sujeto va a ser sujeto de cultura. De ahí la importancia que el psicoanálisis le confiera al complejo de Edipo y su resolución. Este desarrollo psicosexual, según el psicoanálisis, se va a desarrollar en 5 etapas que van desde el nacimiento hasta la adolescencia, cuando la sexualidad alcanza su más alto desarrollo, la mayor madurez. Y 4 de esas etapas, de esas 5 etapas, 4 van a tomar el nombre de 4 zonas del cuerpo humano que van a ser fuente de gratificación primaria para el ser humano y se van a conocer como zonas erógenas. Como vemos, para el psicoanálisis, pues la sexualidad no es algo que hace su aparición en la adolescencia o en la adultez, sino que están presentes desde el mismo desarrollo, desde el mismo nacimiento del ser humano, teniendo eso sí en cuenta que las experiencias sexuales del niño van a ser totalmente diferentes a las experiencias sexuales del adolescente y a las experiencias sexuales del adulto. Entonces veamos etapa por etapa en qué consiste este desarrollo, en qué consisten los planteamientos freudianos que tanto revuelo causaron en su época y que aún hoy, si nos detenemos a mirar el escándalo que se ha formado alrededor del problema de la sexualidad y de la enseñanza de la sexualidad en los colegios en nuestro país, vemos cómo este tema sigue causando revuelo después de más de un siglo de que hablara el padre del psicoanálisis, el señor Sigmund Freud. Entonces veamos las etapas y veamos las características de cada una de esas etapas. Bien, ¿en qué consiste exactamente el desarrollo psicosexual? Cuando el ser humano nace, la energía pulsional o fuerza pulsional que como vimos la vez pasada, tiene una naturaleza sexual, se encuentra difuminada por todo el cuerpo. Y en un proceso progresivo, a través de diferentes etapas, 5 etapas exactamente, nos dice el psicoanálisis, la libido se va a ir asociando con diferentes partes del cuerpo, las llamadas zonas erógenas que veíamos, ¿cierto? Hasta llegar un momento de unificación en los genitales, ¿cierto? La primera de esas etapas es la etapa oral, donde la zona con la que se asocia la pulsión es la boca, ¿sí? Es la fuente de placer en ese momento, ¿cierto? Y los primeros objetos susceptibles de despertar placer en el niño son el pezón de la madre y, en el caso en que se le dé biberón, el chupete del niño, ¿cierto? Con la succión, en ese sentido, con la succión, el niño obtiene mucho más que simplemente alimento para el cuerpo, obtiene placer. Y ante la espera de ser amamantado, los momentos en que espera ser amamantado, pues va a experimentar el niño frustración, lo que lo va a llevar a sus primeros juegos sustitutivos, ¿cierto? ¿Qué consisten básicamente en qué? En el chupeteo del dedo o en el chupeteo de todo, cualquier objeto en el mundo. Eso es bien importante. La identificación primaria es de los primeros procesos psicológicos que se presentan en esta etapa y tiene que ver básicamente con que en esta etapa se presentan las primeras actitudes emocionales del niño hacia los otros. Ahora bien, en todo este proceso, en estas etapas progresivas en que sigue la libido hasta su unificación en los genitales, se pueden presentar producto de los avatares de la vida, de las experiencias del niño, de las relaciones del niño con el mundo, fijaciones en una determinada edad, ¿cierto? Fijaciones que en la edad adulta van a tener consecuencias, ¿sí? Y van a generar lo que se llama regresiones, como regresiones a esa etapa. Cuando en esta etapa, en la etapa oral, se presentan algún tipo de fijación, esta etapa va más o menos de los 0 a los 12 o 18 meses. Cuando en esta etapa se presentan algún tipo de fijación,
Vamos a encontrarnos con adultos que son en extremo crédulos o dependientes, o adultos que tienen una actitud agresiva frente al mundo. Son adultos que van a amar a otros porque los pueden explotar, ¿cierto? Y adultos que van a sentir placer en la adquisición de conocimiento, en la adquisición de bienes materiales, y es un placer que van a experimentar, obviamente de manera inconsciente, a la manera como experimentaban placer en la etapa oral. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa del desarrollo psicosexual consiste básicamente en el desplazamiento de la pulsión de la boca al ano. Es decir, la zona erógena en este momento va a ser el ano. Y es una etapa que va de los 12 a los 18, incluso hasta los 36 meses de edad de desarrollo. Este traslado de la libido o de la pulsión de la boca al ano va a coincidir con el proceso a través del cual el niño aprende a controlar los esfínteres. El niño siente mucho placer y va a aprender a aumentar ese placer retardando la expulsión de las heces. Y en esta etapa, los hábitos de aseos van a introducir un juego conflictivo entre el adulto y el niño, toda vez que el niño percibe que el adulto quiere dirigir las acciones o dirigir sus acciones, las acciones del niño, ¿cierto? Las materias fecales, además, van a ser percibidas como el niño como una posesión muy preciada, toda vez que el niño va a sentir que esas materias son como una extensión de su cuerpo y un elemento de oposición al adulto. Dice el psicoanálisis que la expulsión de las materias fecales van a desarrollar en el niño los elementos conflictivos de su personalidad, agresivos de su personalidad, más exactamente. Mientras que la retención de esa materia, de esas materias, van a instaurar el afecto y las expresiones de ternura, los deseos de cuidar, de conservar en el niño. Esta es básicamente, grosso modo, la segunda etapa del desarrollo psicosexual. Ahora, bien, entramos a la tercera etapa del desarrollo psicosexual según el psicoanálisis. Eso es muy importante, ¿no? Aquí estamos planteando lo que dice el psicoanálisis frente al desarrollo psicosexual. Y el psicoanálisis, pues, es una postura, un paradigma. Como veníamos viendo, a través de todo el proceso de desarrollo psicosexual, habíamos visto que la pulsión en última se encuentra dispersa en diferentes zonas erógenas. Básicamente la zona erógena de la boca, la zona erógena del ano. Cuando hablamos de la etapa fálica nos estamos refiriendo a una etapa que va de los 3 a 6 años, a los 6 años, donde el niño descubre su genitalidad como fuente de placer, ¿cierto? Y en ese sentido, dice el psicoanálisis que en esta etapa, ¿sí?, hay una unificación de la pulsión alrededor de los genitales. Ya la pulsión no va a estar dispersa, ya no va a estar en la boca, en el ano, sino que se va a unificar en los genitales. Lo particular de esta etapa es básicamente el conflicto que trae con ella. Y el conflicto más importante de esta etapa, de la etapa fálica, va a ser uno de los elementos más controvertidos del psicoanálisis, que va a ser el complejo de Edipo. ¿Y en qué consiste exactamente el complejo de Edipo desde el punto de vista psicoanalítico? Todos hemos oído acerca de la tragedia griega, ¿no?, donde Edipo se enamora de la madre, mata al padre. Pues bien, el complejo de Edipo consiste en que el niño va a desarrollar un gran amor por el padre del sexo contrario, mientras que por el padre del mismo sexo va a desarrollar una afectividad ambivalente donde se dan cita el amor y el odio. Y el niño inconscientemente, nos dice el psicoanálisis, va a querer ocupar el lugar del padre de sexo contrario,
y poseer al padre del mismo sexo, deseo al que a la postre va a tener que renunciar. Y así se va a resolver el complejo de Edipo, ¿cierto? En el niño, esta resolución del complejo de Edipo, pues va a coincidir con otro complejo, nos dice el psicoanálisis, con la aparición de otro complejo. ¿Cuál complejo? El complejo de castración. Y es que el niño va a sentir temor de ser castrado por sus deseos sexuales y esto lo va a llevar a renunciar a su elección, al objeto elegido, al objeto de amor elegido, es decir, el padre de sexo contrario. Mientras que en la niña, el complejo de castración va a dar inicio al complejo de Edipo, porque la niña va a vivir como angustia, la niña se da cuenta que ella no posee algo que el niño posee, lo que la va a llevar a vivir como angustiosa esta situación, ¿cierto? Estos dos complejos cumplen funciones diferentes en la estructuración de la personalidad del ser humano, ¿cierto? El complejo de Edipo, el complejo de castración básicamente cumple dos funciones. Una, la orientación de los deseos sexuales, hacia dónde se orientan los deseos sexuales. Y dos, cumple una gran función en relación con la diferenciación anatómica. Mientras que el complejo de Edipo cumple otras funciones, 4 funciones específicamente, que van a ser fundamentales en relación con el desarrollo de la personalidad del ser humano. Lo primero va a ser fundamental en la elección del objeto de amor después de la pubertad. Sobre esta base es que se van a dar las elecciones del objeto de amor en el sujeto. La segunda va a tener que ver también con la diferenciación genital, ¿sí? El tercero, y este es muy importante, el complejo de Edipo va a tener una incidencia sobre una instancia de la personalidad, la instancia del superyo, que ya veremos más adelante, que como todos sabemos, el superyo, desde el punto de vista del psicoanálisis, es la instancia normativa de la personalidad. Y tiene importancia fundamental porque es a partir de la norma que el sujeto se va a estructurar como sujeto, sujeto de cultura, sujeto de deseo, sujeto de derecho, ¿sí? Entonces va a tener una gran importancia. Y por último, pues básicamente va a tener una importancia fundamental en el proceso de inscripción del sujeto en la cultura, ¿sí? Proceso de inscripción que implica a su vez el descubrimiento de la norma como instancia castradora de deseos. Eso es bien importante, ¿cierto? La norma se instala como castradora de deseos. El sujeto desea esto o desea aquello, pero muchas veces la norma, y en la primera oportunidad o la primera experiencia frente a esta situación que la norma prohíbe ciertos deseos en el sujeto y que el sujeto tiene que renunciar a su deseo, se da precisamente en esta etapa de la vida con el complejo de Edipo. Veamos, llegamos así a la cuarta etapa. Esta es la etapa llamada de latencia. Y es llamada de latencia básicamente porque en esta etapa nos dice el psicoanálisis y nos dice Freud que la sexualidad se mitiga, los deseos sexuales se mitigan. Los sentimientos incestuosos, los sentimientos edípicos y agresivos se reprimen. Hay una falta de interés, se pierde el interés por el sexo contrario y es la etapa en la que vemos a los niños jugando con las niñas, con los niños y a las niñas con los niños y a donde a los niños no les gusta que les digan que tienen novia o que están enamorados o cosas de esto. Esta etapa va a coincidir con el ingreso del niño a la escuela, donde se le van a imponer una serie de nuevas exigencias de orden social e intelectual. El niño primero que todo va a tener que aprender a relacionarse
con otras personas diferentes a aquellas con las que siempre se ha relacionado, es decir, con su círculo más próximo, con su familia. Y segundo, va a tener que regular la búsqueda de satisfacción de sus deseos. Es una nueva etapa que va a ir desde los 6 años hasta la pubertad. Es la cuarta etapa, perdón. Vamos a ver la quinta. Bien, amigos, así llegamos a la quinta y última etapa planteada por el psicoanálisis en relación con el desarrollo psicosexual. Esta etapa es la etapa genital y es la etapa llamada así genital que va de la pubertad en adelante. Con esta etapa entramos, según el psicoanálisis, a la sexualidad madura, a la realización de la sexualidad madura. Y al entrar en esta etapa, los objetos y las orientaciones sexuales se abren a un abanico muy amplio y vienen las definiciones de la realización de la sexualidad adulta. Esta es la última etapa de todo ese recorrido que plantea el psicoanálisis como proceso de desarrollo psicosexual del ser humano. Visto esto, vamos a entrar ahora en otro tema muy importante para el psicoanálisis, que es lo que tiene que ver con el aparato mental y con la personalidad, el desarrollo de la personalidad humana. El concepto de aparato mental es introducido por Freud básicamente para explicar la estructura de la personalidad humana. En el desarrollo de este concepto, Freud elabora dos teorías que se conocen como primera y segunda tópica, respectivamente. La primera tópica va a estar descrita en un texto de 1900 muy famoso y del cual recomiendo la lectura, que es La interpretación de los sueños, que es tal vez el texto introductorio a la obra de Freud, ¿sí? Allí Freud va a describir el aparato psíquico o el aparato mental conformado básicamente por tres instancias: el consciente, el preconsciente y lo inconsciente. Pero veamos más detenidamente la primera tópica freudiana. Para Freud, entre el cuerpo y la realidad exterior existe una estructura mediadora de tipo mental, constituida por el sistema consciente, que se denominará más exactamente como sistema de percepción-conciencia, y el sistema anémico, que es el sistema de inscripción de huellas de la memoria, es decir, donde se almacenan recuerdos, experiencias o conocimientos. El sistema anémico, a su vez, se desdobla en un sistema preconsciente y un sistema inconsciente. Ahora bien, el sistema de percepción consciente, además de tener una función perceptiva, regula el paso a la acción, ya que allí radican los procesos intelectivos. Este sistema, según Freud, es una especie de núcleo original de la personalidad, mediante la maduración del sistema nervioso y de los órganos sensoriales. En torno a este sistema se forma el yo. Así, el sistema de percepción consciente se constituye en el modelo o núcleo del yo. Sin embargo, este sistema, esto es muy importante, no es capaz de retener trazos o huellas de la realidad. Por su parte, el sistema preconsciente, que como vemos pertenece al sistema anémico del aparato mental, sí es capaz de retener trazos o huellas de la realidad, tales como recuerdos, experiencias o conocimientos, los cuales permanecen allí en estado latente, sin acceso a la conciencia, pero a través de un esfuerzo de evocación pueden pasar al campo de la conciencia en cualquier momento. Por último,
siguiendo este esquema, tenemos el sistema inconsciente, el cual también es perteneciente o pertenece al sistema anémico del aparato psíquico. En relación con este sistema, sus contenidos solo pueden tener acceso a la conciencia venciendo una enérgica resistencia o bien emergiendo parcialmente de forma disfrazada como síntoma psicopatológico, acto fallido o material simbólico onírico a través de los sueños. Este sistema, no obstante tener estos contenidos inconscientes, aunque permanecen alejados de la conciencia, condicionan en alto grado la dinámica vital del individuo y de su conducta. Por eso Freud diría que el hombre no es dueño de su propia casa. Nadie es dueño de su propia casa. La conducta, según el psicoanálisis, está determinada por motivaciones de tipo inconsciente. Funcionalmente, entre estos sistemas que vemos en la pantalla, en el esquema, existirían barreras o fronteras de carácter activo, que en cada paso regularían los intercambios entre los sistemas. Así se postula desde el psicoanálisis que existe una severa censura entre el inconsciente y el preconsciente, como vemos en la gráfica, la línea roja. Mientras que existiría una frágil censura entre el preconsciente y la conciencia, la segunda línea roja. Esto en síntesis, el aparato mental. El contenido del inconsciente, básicamente en el contenido en el inconsciente, encontramos vivencias y experiencias del ser humano penosas, que han sido penosas para el ser humano, intolerables, pero lo que vamos a encontrar allí básicamente es su representante objetal, el representante de la cosa, es decir, sin su traducción en palabras. Y como una de las condiciones para que algo aparezca en la conciencia es la posibilidad de verbalizar eso, y en el inconsciente, los contenidos del inconsciente están desprovistos de la posibilidad de verbalización, porque no se encuentra no es posible traducirlos en palabras. Estos contenidos no encuentran una vía a la conciencia, no pueden acceder a la conciencia. Como vimos en el video pasado, esos contenidos están allí básicamente como efecto de la represión, a la cual nos referimos en el video pasado. Bien amigos, entonces ahora vamos a ver la segunda tópica freudiana. Bien, llegamos así a la segunda tópica, a la cual nos vamos a referir muy someramente, pues no para el objetivo de abordar el psicoanálisis, si recordarán, pues básicamente es sentar las bases para entrar a examinar la psicología analítica de Carl Jung. Y pues decíamos en el primer video que pues en últimas, pues si bien la psicología analítica no es psicoanálisis, sí se desprende del tronco común que es el psicoanálisis clásico, ¿cierto? Y por eso algunos elementos de ese psicoanálisis clásico nos interesaban, ¿cierto? Y ya los vimos. Pero sin embargo vamos a entrar a mirar muy someramente la segunda tópica freudiana. La segunda tópica freudiana va a estar esbozada en un texto de 1903, El yo y el ello, ¿sí? Y allí, al igual que en la primera tópica, Freud nos va a presentar una estructura de la personalidad donde encontramos tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello básicamente es la instancia de las pulsiones, ocupa el lugar que en la primera tópica ocupaba el inconsciente, ¿cierto? Cuando el niño nace es puro ello, dirá Freud, ¿cierto? De allí van a surgir las otras dos instancias, ¿cierto? A partir de las experiencias que el niño tenga en el mundo. Y el ello va a estar regido por el principio de placer, ¿cierto? El yo, mientras tanto, va a ser la instancia
que surgida de la experiencia del niño va a estar en contacto con la realidad y va a ser la instancia que va a resolver los conflictos que se le presenten al individuo ante las demandas de la satisfacción pulsional. Y podríamos decir que está regido por el principio de realidad. Y por último tenemos el super yo, que es la instancia ético-normativa de la personalidad y que básicamente es el producto de la inscripción del sujeto en la norma y en últimas en la cultura. Bien amigos, con esto pues creo que con estos dos programas vimos los elementos más importantes que podemos encontrar del psicoanálisis. Como decíamos la vez pasada, pues el psicoanálisis es una teoría muy amplia, la obra de Freud es fundamental y pues sería imposible que en dos sesiones, en dos videos muy cortos, pues pudiéramos abordar en profundidad esto. Pero dejamos planteados los elementos fundamentales que nos van a permitir o nos van a dar acceso a abordar de manera comprensiva y crítica la psicología analítica de Carl Jung, que empezaremos a abordar desde el próximo video, ¿cierto? Para aquellos que quieran profundizar en la teoría psicoanalítica, pues les recomiendo las lecturas de textos como El malestar en la cultura, como La interpretación de los sueños, igualmente está El ello y el yo, el yo y el ello, perdón. Tenemos los 3 ensayos para una teoría sexual que tienen que ver con todo el tema de la sexualidad, que aquí esbozamos. La psicología de las masas y análisis del yo. Ver también hay textos como Totén y Tabú, que ya forma parte de la segunda etapa freudiana, o Moisés y la religión monoteísta, o El porvenir de una ilusión, textos muy importantes de Freud, y así una cantidad de textos, pero sí, de todas maneras, para quien quiere empezar a incursionar en el psicoanálisis, obligado, la interpretación de los sueños. Bien amigos, con esto creo que cumplimos el cometido de socializar los elementos fundamentales del psicoanálisis. ¿Sí? Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que haya sido interesante. Entenderán ustedes que en un tiempo tan corto pues quedan muchas cosas por fuera. Algunos dirán que esto no se trató o esto aquello no se trató, pero recordemos que básicamente nuestro objetivo no es el psicoanálisis como tal. Espero sus comentarios y que le den clic al botoncito rojo de suscripción. Ahí al lado derecho de sus pantallas aparece suscribirse y dejar sus comentarios. Ya nos han empezado a llegar comentarios y a la medida que lleguen pues iremos dando respuesta a los mismos. Les agradezco mucho su audiencia, el estar ahí, y pues nos vemos la otra semana. Que mi Dios los bendiga, que tengan una feliz semana y chao.